Sea tú, Señor, derramando de tu Espíritu Santo, de tu poder en cada uno de los que estamos en este lugar. Apresura, Señor, con paz en los hermanos que faltan. Aleluya, tráelos con bien a cada uno, Señor, conforme a tu grandeza, conforme a tu voluntad, Señor. Límpianos, santifícanos, purifícanos en esta tarde y que toda carga la dejemos a tus pies, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a leer el Salmo 103. Salmo 103, leemos la palabra del Señor. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha echado de nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, de acuerdo a que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoció jamás. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que respetan sus mandamientos para tenerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros, Todos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. Ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras. En todos los lugares de su señorío. Bendice a Jehová. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios por la obra misionera, por la obra del Señor en esta nación de España. Que el Señor siga añadiendo las almas que han de ser salvas. Vamos a invocar el nombre de Jesús en esta hora por el evento. Dios mediante lleguemos el sábado de la confraternidad a favor de la iglesia en San Sebastián, a realizarse aquí en Pamplona. Y también por las almas en San Sebastián, por la iglesia ya, que el Señor sea obrando poderosamente. Por supuesto oramos también, invocamos el nombre de Jesús por los familiares que no conocen a Jesucristo, por nuestros países y por toda la iglesia aquí en España. Vamos a invocar el nombre de Jesús entonces, hermano. Oremos al Señor. Aleluya. Hoy en esta hora. Bendito Señor de la gloria. Invocamos tu nombre y eso de todo nombre, Señor. Y te rogamos en esta hora, Señor, a favor de la obra misionera. Rogamos una vez más a favor de tu pueblo, Señor Jesús, que sea tú teniendo las almas esenciales de la iglesia. Señor Jesús, derrama tu Espíritu Santo, la iglesia de nuevas lenguas, derrama, Señor Jesucristo, grande salvación, trae arrepentimiento, Señor, bautismo en el nombre de Jesús, perseverancia, Señor, en los santos, Señor, para llegar hasta el fin. Pero ruego, Señor Jesús, en esta hora, por la iglesia de San Sebastián, por el evento inmediato que este sábado, por tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, ten misericordia, salva almas en Pamplona, a nuestra familia que no te conocen. Revela tu nombre santo, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a cantar la alabanza que cantamos el otro día a la mañana, pero vamos a cantar. Escóndete en la mano del Señor. ¿Cuántos quieren esconderse en la mano del Señor Jesús en esta noche? De pronto usted llegó afligido con su carga, pero en un solo instante el Señor le puede dar ese descanso. Aleluya, que necesita el alma.
Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Quién podrá apartarnos de su mano de poder? Ni diablo ni hombre ni nada creado. Escóndete en la mano del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquilo, tú estás en las manos de Jesús, quien me separa de ti, quien me separa de ti, si yo en tus manos me escondí, quien me separa de ti, quien me separa de ti, quien me separa de ti, si yo en tus manos me escondí, quien me separa de ti, quien me separa de ti, quien me separa de ti, si yo en tus manos me escondí, quien me separa de ti, quien me separa de ti, quien me separa de ti, si yo en tu mano me escondí, quien me separa de ti. Escóndete, aleluya, del Señor y deja que su amor llene tu vida. Ni quien podrá apartarte de su mano de poder, ni diablo ni hombre ni nada creado. Escóndete en la mano del Señor, aleluya, y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquila, tú estás en las manos de Jesús, quien me separa de ti, quien me separa de ti, si yo en tu mano me escondí, quien me separa de ti, quien me separa de ti, quien me separa de ti, si yo en tu mano me escondí, quien me separa de ti, quien me separa de ti, quien me separa de ti, si yo en tu mano me escondí, quien me separa de ti. Démosle un aplauso al Rey, a Jesús en esta noche. Alabanzas a Él. Alabanzas a Jesús. Mientras se ponen el amor de Dios. Alabanzas a Jesús. Digno de Dios y alabanza. Alabanzas a Jesús. Sigámosle adorando en un momento. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero más de ti. Adorémosle en esta noche.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Si estoy duro, a ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego a mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti. ¿Cuántos quieren más de Jesús esta noche? Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Alabándole a Jesús y a la gloria. Alabanzas, alabanzas. Cristo la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. La peña de Oreb que está brotando,
Cristo es el lirio, Cristo es el lirio, el valle de la flores, de la rosa, la caldura del Salón. Cristo es la vida, el amor de los amores, Él es la verdad, fuente de la salvación. Ven a beber la que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Ven a beber la que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la bella, agua de vida saludable para ti. Cristo es la bella que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la bella que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ven a beber, dígalo con el alma, refresca el alma, refresca todo tu ser. Ven a beber la que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la bella que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Alábale, alábale, abre la fuente de agua viva. Aleluya. Gloria, gloria a Jesús. Alabanzas a Cristo. Bendice alma mía Jehová, y no olvides de tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides los beneficios tienes que perdona tus pecados, sana todas tus dolencias, y rescata del hoyo tu vida, y te corona de amor. Bendice alma mía Jehová, y bendiga tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Aleluya, debe alabanzas a Él. Digámosle con el alma, Él es fiel, perdona tus pecados, sana todas tus dolencias, Él rescata del hoyo tu vida, y te corona
aplauso para Jesús en esta noche. Santo Señor Jesús. Digno de gloria, digno de alabanza. Alabanza a Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Dios. Aleluya. En esta noche les saludo en el nombre de Jesús a cada uno. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y 2, versículo 2. Primera de Pedro 4, versículo 2. Primera de Pedro, entonces leemos la palabra del Señor. 4, versículo 2. Todos juntos. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Oremos al Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, en esta noche invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te rogamos que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que haya cabida en un corazón necesitado en esta noche. Háblanos conforme a tu voluntad, Señor, en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Úngenos con tu Santo Espíritu. Toca el corazón, Señor, en esta noche a través de tu santa palabra. Tomen asiento dando alabanzas al Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Y a veces tenemos preguntas acerca de qué hacer en cuanto a decisiones. Primero, la respuesta primera de qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, entonces, soberana, es la intención determinada o deseo de Dios de mantener o de hacer una cosa por sí mismo o por medio de otro. Entonces es la intención y la determinación de parte de Dios y el deseo de parte de Dios de mantener, de hacer una cosa por sí mismo o por medio de otro. Lo que sí es que debemos de buscar la voluntad absoluta de Dios. Nosotros encontramos una primera definición de la voluntad de Dios que dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. A veces estamos en incertidumbres en cuanto a diario vivir. Y si leemos la palabra en Joel capítulo 3, versículo 14, puede ser que nos encontremos en un lugar como similar a este que se narra en este profeta. Joel capítulo 3, 14 dice así: están los profetas menores. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. En el valle de la decisión. Pues a veces tenemos una circunstancia de vida que la decisión no queda establecida para un solo día, sino que pareciera que la decisión estuviese pegada a nosotros por varios días. Nos sigue la decisión y se hace grande, se hace como si fuera, como que se ensancha, y la vida nuestra, la vida y el diario vivir, está ligado y está limitado a que hay una decisión que está pendiente o algo que tomar, y todo lo que hacemos, sea dormir, descansar, trabajar, incluso venir al culto, venir a la iglesia, buscar de Dios, etc. Todo nuestro diario vivir está ligado a esa decisión. Amén. Parece que está todo ligado a la decisión. Es que si comes y si duermes, te levantas siempre, y todo lo que se va haciendo está ligado a esa situación que hay que definir, que hay que tomar la decisión, ¿no es cierto? Y no siempre es fácil. No siempre es fácil. Nos embarga la duda sabemos que es pecado, nos embarga la incertidumbre, nos embarga un montón de cosas. Gracias al Señor, ahora vamos a ver cómo hacer de pronto con alguna guía que nos ayudaría a decidir correctamente, que el Señor nos ha proporcionado. Amén. San Mateo 5:37, el Señor Jesucristo dice en su palabra, pero vuestro hablar, sí, sí, no, no. Miren lo que dice el Señor, que vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede.
Cuando hablemos, quiere decir el Señor que en vez de jurar o cuando decimos, hablando de los juramentos, dice el Señor, que nuestro hablar sea o hable del sí. Amén, amén. Bueno, al final del culto vamos a orar por Cristian, que no sé qué le ha pasado. Vamos a orar, póngase de pie, hermano, vamos a orar por él. Ahorita, y continuamos enseguida. Oremos en el nombre de Jesús, que el Señor interceda por él. De pronto esto es parte de lo que el Señor permite para que él tome una decisión también. Entonces vamos a orar por Cristian en esta hora, que el Señor le ayude en este momento. Bendito Padre Celestial, en esta hora invocamos tu nombre, Señor Jesús, a favor de Cristian, Señor. Ayúdame en esta hora, Señor Jesús, que seas tú obrando en su vida. Así como, Señor Jesús, está tratando con él para salvación, que él conozca, que él entienda que hay un Dios en los cielos, que su nombre es Jesucristo. Revélate a él en esta noche, aún en la soledad, ahí dentro, Señor Jesús, te lo ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, obra en su vida para salvación, en el nombre de Jesús. Señor, glorifícate en esta situación, para la gloria de tu nombre santo sea todo esto. Amén, amén. Amén, en el nombre de Jesús. Bueno, demos una alabanza al Señor, tomen asiento. Gloria al Señor. Santiago también dice en la Escritura, en el libro de Santiago 5, versículo 12, capítulo 5, versículo 12, dice la palabra del Señor, la Santa Escritura dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bueno, entonces tenemos, la decisión tiene que ser ligada a una respuesta positiva o negativa, pero no puede haber entonces, entre medio de esa definición, duda. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que viene y que va. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace el Señor para ayudarnos entonces en esa incapacidad, entre comillas, de poder decidir bien? Ya saben que el hombre siempre decide mal, siempre decide erróneamente. Aún le sacaron a Barrabás, ¿y qué decidió? ¿Qué escogió? Siempre escoge lo malo. Escogió un asesino en vez del Señor Jesucristo. Bueno, esas pruebas están en la Biblia. Entonces, a través de la palabra de Dios, el oír, creer y obedecer, el Señor está la obra del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Por eso hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener esa paz en medio de la tormenta, esa tranquilidad, esa seguridad que nos da el Señor. Nunca el Señor va a hablar sin que su palabra no haya sido predicada, sin la administración de su palabra. No hay la operación del Espíritu sin la administración de su palabra. Es decir, para que todos entendamos. A veces se habla y se tiene el concepto acerca de Dios. Se tiene un concepto acerca de Dios. Una cosa es tener un concepto acerca de Dios y otra cosa es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, no se puede creer en Dios sin aferrarse a su palabra. Porque es la palabra de Dios entonces que va a permitir entonces ese obrar de Dios, del poder del Espíritu Santo. Pero tenemos un problema ante la vida inédita nuestra, ante el desconocimiento del futuro. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Es decir, Dios en su eternidad lo conoce todo. Los que somos limitados somos nosotros. Y lo que estamos experimentando es esa vida inédita. Es decir, lo que no conocemos que va a pasar más adelante. A veces nos imaginamos cómo puede pasar algo. Y a veces tomamos una idea de lo que pueda pasar o hacemos un proyecto de vida o un proyecto para salir más adelante imaginándonos en la situación. Pero resulta que no, que en lo inédito de la vida nos topamos con ciertas circunstancias, buenas y malas. No todo es malo, también hay cosas buenas que son sorpresivas para nuestra vida. A lo que que lo aceptamos, por supuesto. Ahora vamos a tener con mi esposa, vamos a tener el cuarto hijo. Fue una sorpresa. Pero lo aceptamos. Es bonita la sorpresa. Esta sorpresa es bonita. Ahora que también en la vida nos encontramos con sorpresas que son desagradables. Pero tenemos que tomar decisiones en ese mismo instante. No podemos sacar del cuerpo. Tenemos que enfrentar la situación y tenemos que apechugar con lo que hay
y no vale esconder la cabeza, no vale mirar para otro lado, porque hay que decidir ya. Demos gloria al nombre de Jesús. Entonces, primero, para tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios, dice en Tesalonicenses, la voluntad de Dios es nuestra santificación. El proceso de santificación es el que nos va a procesar para poder ver al Señor Jesucristo. Sin santidad nadie verá al Señor. La santificación es el proceso por el cual el Señor nos va limpiando, nos va procesando. Claro que somos declarados santos en la presencia, en el conocimiento pleno de Dios. Él ya no es santo. Sin embargo, Él nos declara santo, pero nos mete en un proceso, en el proceso de la santificación, donde ya llegaremos a la estatura del varón perfecto. Cuando lleguemos entonces al estado pleno, en el cual entonces Cristo será formado en nosotros, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pero sin embargo, entonces cuando tomamos una decisión que nos aleja de la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta que no nos santifica. ¿Cómo tomamos una decisión? La decisión que me santifica, la decisión que me acerca a consagrarme más a Dios, va a ser el aceite. Te puede presionar a ti diciendo, mira, pues vas a ganar oro, vas a ganar plata, pero resulta que al final te van a meter algo que te va a separar de santificarte a Dios. Muchas veces estamos influenciados en las decisiones y alguien da sus razones y sus razones parecen oro, parecen Midas, que te muestran oro por toda parte. Y hermano, Midas podría tocar todo y se transformaba en oro, pero luego era un amargado, no podía tocar nada porque todo se transformaba en oro. Amén. Ya no podía vivir, no podía comer, no podía tocar a su familia, se amargó. No era tan precioso lo de Midas. Es mejor dejarse tocar por Jesucristo, porque cuando Él te toca se te santifica la vida, te santifica el corazón. Alabanzas a Jesús y te da a entender. Entonces, una decisión que me va a alejar de la santificación, evidentemente yo ya la evalúo. Si no me voy a poder congregar, si no voy a poder buscar de Dios, si no me voy a tener comunión con Dios, entonces yo decido no hacerlo. Amén. Todo lo que te acerque a Dios con respecto a la vida, estamos hablando de la vida, no solo negocios. Todo lo que haga y emprenda en la vida, tienes que evaluarlo en esto. Si me va a alejar de Cristo, no voy a ganar nada. ¿De qué sirve? Por ganar tiempo, dinero, fama, riqueza, fama, éxito. No. Y siempre vamos a tener muchas ofertas. Entonces, una decisión que me ayude a santificarme va a ser la incorrecta. Cualquier decisión que me aleje de Jesucristo es errónea. Y aunque te pares de cabeza, es errónea. Si te alejas de Cristo y te quedas frío, es erróneo totalmente. Entonces la voluntad de Dios también, mire que por eso se dice, la decisión que se más me acerque a consagrarme, es la que acierta en el blanco. Mire, la primera definición que viene del griego de la palabra pecado, viene de errar al blanco. No habla de inmoralidades, de otra cosa, sino que viene solamente de eso tan simple, entre comillas, eso es errar al blanco. No dar en el objetivo, no dar a donde hay que ir. Entonces, pareciera que no tuviese relación, pero pecado. O sea, la definición del pecado es errar. La primera es errar al blanco, errar al objetivo. Todo lo que nos haga errar del objetivo, que es Jesucristo, el blanco, va a ser pecado. Amén. Es pecado, porque no nos guiará. Yo puedo errar acá 1 milímetro, pero en el final del camino este milímetro acá se transforma en cientos de metros. O sea, lo que yo aquí, la apreciación que yo tenga de errar acá, al resultado va a ser muy lejano al final. Entonces, aunque a veces nos parece poquito, entre comillas, la desviación, cuando nos parece poquito, entre comillas, la decisión que yo tome, que pueda afectar ahora no tanto, más tarde que temprano, el resultado va a ser la lejanía de un problema, de consagrarnos a Cristo, o no sé, algún problema que nos ha alejado totalmente. A ver si me explico la idea. Es decir, una cosita que aquí no parece nada, luego en el futuro parece que se expandió, se hizo más grande. Y todos sabemos, no por nada, que a veces hemos tenido problemas matrimoniales, problemas en el hogar, que han surgido ¿de qué? De una simpleza nada más. Es una simpleza, que el azúcar, que no sé qué, que no sé cuánto, café frío, cosas simples, no está planchado, que no está esto, que no contaste.
De una simpleza se hizo algo grande. Y de eso grande después se armó un problema más grande todavía. Bueno, eso es un ejemplo nada más. Demos gloria al nombre de Jesucristo. Bueno, la voluntad de Dios entonces en diversos aspectos. Por ejemplo, conocer la voluntad de Dios. El día domingo que predicaba en San Sebastián, hablábamos acerca de la fe en las Escrituras. Cómo tomaron la decisión en cuanto a la fe en las Escrituras. Y yo di un ejemplo, que era, alguien decía, bueno, no sé qué hacer, voy a abrir, el proverbio tiene 31 días, el día tiene 31 días, el mes tiene 31 días, y abro en el día y dice que lo leyó y le fue bien. Pero no siempre eso va a funcionar. Por ejemplo, dice que alguien abrió la Biblia y cuando dijo, voy a hacer lo que apenas me diga. Porque una vez que leemos en la Biblia de una manera mística, cuando hablo lo que salga, yo sé que Dios puede hacerlo también. Pero no es una regla que eso sea así. Mejor, como nos enseñaba el hermano Eliseo Duarte, leamos la Biblia, el libro entero. Romanos, léalo entero, no lea un pedacito acá y otro por allá. Lea siempre el libro entero para entender el contexto. Entonces le abrió la Biblia y dice, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Entonces abre de nuevo y le sale, ve y haz tú lo mismo. Y por tercera vez le sale, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero eso no es así. Entonces, a veces podemos pretender de que, claro, primero así estamos forzando, estamos descontextualizando lo que Dios ha puesto acá, porque estamos leyendo fuera del contexto. Estamos aplicando entonces el razonamiento que debemos de aplicar en las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero podemos tener cierta forma de misticismo a la hora de tomar decisiones. Como que ya como que dice, sí, como que le pedimos la voluntad a Dios, pero tenemos como un cierto misticismo. Bueno, si se me cierra la puerta de un golpe, si pasa esto o lo otro, entonces yo tomo la decisión en cuanto a lo que me va pasando. Se me atravesó un gato negro y ya está, me arruinó el día. Entonces no, tengamos cuidado. La voluntad, entonces, nos va a acercar a Dios entendiendo primero la voluntad, nuestra santificación, entendiendo que la voluntad de Dios es soberana y que Dios posee la autoridad suprema y Él es independiente. Por supuesto que Él delega la autoridad. Esa autoridad delegada leímos hoy en el Salmo 103, que dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. A la voz de su precepto. Entonces, los ángeles, ministros suyos, también dicen que hacéis su voluntad. Que hacéis su voluntad. Demos gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, tenemos entonces para tomar una decisión la oración, conforme a lo que el Señor nos va mostrando en la vida inédita nuestra de que no sabemos qué hacer, buscar en oración. Primero, en el estado de oración encontramos la dependencia a Dios. La dependencia a Dios, dependemos de Dios. Reconocimiento a Dios, lo reconocemos a Él, le honramos a Él por lo que Él es. Nosotros somos ovejas de su prado, pero Él es nuestro pastor. Es nuestro pastor. Tercero, en esa incertidumbre humana que tenemos, necesitamos orar, porque así el Señor habló de la necesidad de la oración. Así que si nosotros necesitamos agua, oxígeno, la oración es necesaria. Los discípulos estaban por ahí y se quedaron dormidos y le dijo, orad para que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. Tercero, o cuarto, perdón, la adoración y la alabanza en plena confianza a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Eso en el estado de la incertidumbre. Pero el Señor nos dejó un manual, la Biblia, en el cual tenemos el consejo divino, en el cual podemos recurrir al consejo de Dios. Porque muchas cosas podemos encomendarlas en la oración, pero también hay cosas que son simplemente obedecer al consejo. Y a veces pasamos por alto, solamente queremos, que sea el Señor que me responda de una manera extraordinaria, correcto, pero a veces el consejo está sobre la mesa, a veces el consejo está
De pronto en esta misma hora, en las palabras que se van predicando, algo está pasando en el corazón de alguien y vino el consejo divino. La palabra dicha se transformó en diciente. Y esa palabra de Dios se transformó en algo, una respuesta para tomar una decisión. En una respuesta para tomar una decisión o para amparar una decisión. Demos gloria al nombre de Jesús. Una vez enseñaba al hermano Eliseo Duarte. Decía, vino una hermana enferma. El pastor, me siento muy mal del estómago, estoy muy mal. Y entonces, ¿qué hacía? Voy a orar. Oró por la hermana. Oró y ¿qué sucedió? La hermana se restableció su salud y se fue a la casa. A la semana viene otra vez, pastor, me siento mal, estoy muy enferma. ¿Y qué hizo el pastor? Oró otra vez. Y otra vez a la tercera semana otra vez pasa lo mismo. Entonces él le pregunta, hermana, a ver, cuénteme una cosa, ¿qué le pasa? Porque estoy indagando, y dice, ¿de dónde toma agua usted? Nosotros sacamos agua de un pozo que tenemos. Y él le dijo, ¿la hierven? No la hervimos. Entonces le dijo, hierva el agua. Y hermano, fue a la casa, hirvieron el agua y ya vino sana la otra semana. Entonces, no era oración, era consejo. Y era hervir el agua nada más. Demos gloria al nombre de Jesús. Alabanzas a Jesucristo. Bueno, tenemos ejemplo. Entonces, del consejo divino en cuanto a la transmisión de la palabra de Dios audible a la palabra escrita en las Santas Escrituras y ejemplos de personas o personajes que en vez de decir vamos a orar y ayunar y guerra espiritual, tomaron un consejo y se lo dejaron. Está el líder Josué, cuando está a punto de, como quien dice, dejar de ser el líder, y él les da un consejo al pueblo de Israel. Escogemos ustedes a quién servir. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Vosotros escoger a quién servir. No le estaba diciendo, hermano, ustedes tienen que ayunar, pónganse a hablar. No. Él les dio un consejo con un ejemplo. Él iba a servir al Señor. Era un consejo que le estaba dando. Pablo también utiliza, por ejemplo, Pablo podía haber orado, entre comillas, por la salud de Timoteo. Entonces el sucesor de él es un joven que está mal del estómago. Y Pablo no le escribe en la carta, dice, voy a ayunar, voy a orar y voy a imponer las manos, y etcétera. Cuando te veas pondré la mano sobre ti para que Dios te sane. No, le escribe, por causa de tus frecuentes dolores de estómago, ya no beba más agua, bebe un poco de vino. Entendemos que el vino en esa época era balsámico y se tomaba un poco como el aceite del vino, de una manera medicinal también. Entonces, es verdad, si ese vino era conservado por causa del alcohol que tuviese ese mosto, evidentemente ese vino le iba a hacer bien, entre comillas, porque el agua podría tener amebas o bacterias o tal, y ese vino, por causa del alcohol, se conservaba, es así. Y no podemos decir que el vino no tenía alcohol. Había vino fermentado y sin fermentar también. Entonces, tenemos que ser claros en eso. Pero que le da un consejo, no le dice voy a orar, voy a hacer tal cosa, un ayuno. Quiere decir que podemos recibir de parte de Dios a veces la instrucción para tomar una decisión. Ya vimos entonces acerca de la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios en oración, la guía del Espíritu Santo, la oración en lo inédito de lo que no sabemos que va a pasar, pero luego a veces aparece el consejo de Dios, aparece la palabra de Dios, aparece. Y yo creo que en abundancia, hermano, en la semana tenemos palabra de Dios en abundancia, donde el Señor está mandando el consejo divino, aleluya, por medio de varios hermanos o el pastor, etcétera, o de la palabra de Dios. Incluso hasta a veces las piedras hablan. ¿Sí o no? Bueno, Proverbios capítulo 15, 22, para terminar esta noche el consejo de la palabra. Dice la palabra del Señor, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de los consejeros se afirman. Gloria al Señor. El capítulo 20, versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan,
y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Qué dice entonces aquí? Los pensamientos con el consejo se ordenan. Es decir, tiene que tomar una decisión. Bueno, el Señor, con su consejo divino, con el consejo divino de su palabra, ordena los pensamientos. A veces tenemos un desastre en cuanto a la resolución de una situación. Un desastre en el sentido de que la decisión es la más alocada de pronto. Es la que de pronto podría traer más perjuicio, y más problemas. Sin embargo, cuando viene la palabra de Dios y cuando Dios trata de una manera especial en la vida, hermano, los pensamientos son ordenados y uno entiende de una manera fácil y sencilla. Lo que antes le quitaba el sueño, ahora el Señor en un solo momento se lo organizó. Demos una alabanza a Jesucristo. Él sí sabe hacer las cosas, hermano. Demos gloria al Señor. Proverbio capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Oirá el sabio y aumentará el saber. Gloria al Señor. Capítulo 8, versículo 33. Bueno, el proverbio está impregnado de esto, de esta sabiduría. En atender el consejo y ser sabios y no lo menospreciéis. Gloria al Señor. El 34 deberíamos leerlo también porque dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Gloria al Señor. No sé cuántas veces nos hemos encontrado ahí a las puertas, velando para recibir la dirección divina, la dirección del Señor. Qué bueno que nos encuentra el Señor ahí, a las puertas, ¿no es cierto? Como buscando del Señor. Este es el significado, buscando la presencia del Señor. Capítulo 13, versículo 18. Póngase de pie, lo leemos todos juntos en esta noche. Y vamos a orar de pronto en esta noche para que el Señor nos ayude a tomar la mejor decisión. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Vamos a orar en esta hora dándole gracias al Señor por la meditación de su palabra. Si alguien tiene una decisión, alguna petición en esta hora para presentarla aquí en el altar, para presentarla al Señor de la gloria. De pronto alguien tiene algo que le está molestando y está en el valle de la decisión, no sabe qué hacer, Y le busque la ayuda del Señor. Y todo lo que le santifique, eso le va a ayudar. Lo que le acerque a Dios, pero nada que le separe del Señor va a ser bueno. Nada que le separe del Señor va a ser bueno. Oremos dándole gracias a Dios esta noche, hermanos, en el nombre de Jesús. Y le ruego sus oraciones por Cristian. Lleven una oración en esta hora, en este día. Vamos a orar por la mamá del hermano Johnny también, que sigue mal allá en Ecuador, está todavía malita. Pero vamos a invocar el nombre de Jesús una vez más. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Levante su voz, hermano. Gracias te damos por tu palabra, Señor, por el consejo en esta noche. Señor, te ruego, Señor, que sea tu voluntad tratando en cada vida. Ordena los pensamientos, Señor. Ordena, Señor Jesús, las ideas, Señor. Ordena, Señor, los pasos de cada uno, Señor, de nosotros. Ayúdanos a tomar la mejor decisión, la que nos santifica, la que nos consagra más a ti. Aleluya, la que nos acerca más a ti, Señor Jesús. Te ruego, Señor, que sea a beneficio de nuestra familia, a beneficio de nuestra salvación sobre todo, a beneficio, Señor Jesús, de servirte a ti, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús. Te ruego por la mamá de nuestro hermano Johnny una vez más. Te ruego, Señor, obra para sanidad en su vida, también por Cristian, allá en el hospital, en la policía, en el nombre de Jesús, obra poderosamente. Por los hermanos que están aquí en el altar, guárdalos, ayúdalos, Señor Jesucristo. Al decidir, Señor, conforme a tu palabra, conforme al consejo divino, en lo inédito de nuestra vida, Señor Jesús, esperamos y confiamos en ti. En el nombre de Jesús.